Bienvenidos, señores y señores, último programa de nuestra pasión antes de llegar a la ansiada Semana Santa, último programa en el que verán ustedes esta cabecera que habitualmente tenemos detrás, puesto que estrenamos cabecera, estrenamos muchas más cosas que les iremos enseñando a lo largo de esos 10 días en los que estaremos más de 50 horas con ustedes. Y hoy un último programa, en el que les vamos a poner nuestros contenidos habituales, un resumen de lo que ha habido esta semana pasada, la agenda en la que le indicaremos los próximos actos cofrades y, como no, el resumen de este pregón de apertura de la Semana Santa que ha tenido lugar en el día de ayer y que, presentado por nuestra compañera Tamara, con Carlos García Rioja, también un habitual hace años de esta casa, en esa sección de Capillos Arriba junto a Suasus. O sea que un pregón muy de la 9 que pudieron ustedes ver a través de nuestras pantallas en directo y a través de YouTube, y pueden disfrutarlo entero. Aunque ha habido cosas antes de ese pregón, sí que ha sido el acto más importante de la semana y por lo tanto empezamos con ese resumen de lo que fue el pregón que abre nuestra Semana Santa. Hay momentos en los que León late de una manera distinta. Momentos en los que la ciudad parece detenerse por un instante, como si supiese que algo muy importante está a punto de comenzar. Este es uno de esos momentos, porque esta noche León vuelve a mirar hacia su Semana Santa, una opción que combina tradición, combina cultura y también fe. Buenas tardes, noches a todos. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, ilustrísimo señor alcalde, presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, académicas y representantes y hermanos de las cofradías y hermandades de la ciudad de León. Queridos papones y paponas, leoneses y leonesas, señoras y señores. Cuando llega la Semana Santa, León cambia. Cambian sus calles, cambia el silencio de la ciudad y cambia también la emoción con la que caminamos por ella. Porque sabemos que muy pronto volveremos a escuchar el sonido de un tambor y de una corneta rompiendo el aire de la ciudad. Volveremos a ver las túnicas avanzando lentamente por nuestras calles. Que la luz de las velas volverá a iluminar la piedra antigua de esta ciudad bimilenaria. Sabemos que volverá ese instante único en el que la Catedral de León se levanta majestuosa al ver pasar en silencio los pasos. Sabemos que volverán las madrugadas frías, la emoción contenida en cada esquina, ese sentimiento que solo los cofrades sabéis explicar. Porque la Semana Santa de León no es solo una tradición, es memoria unida a nuestro legado espiritual y a nuestras raíces cristianas, inundando sus calles de sentimiento y de devoción. Es el emblema, es el orgullo de un emblema prendido en una túnica, y por eso cada año la Semana Santa comienza con una voz encargada de anunciar que esa espera está a punto de terminar. Una voz que pone palabras al sentimiento de toda una ciudad. Porque cada Semana Santa comienza con un pregón que no es solo un discurso. Es la invitación a recordar nuestras raíces, nuestra fe, a oír el sonido de una horqueta, al olor al incienso y prepararnos como papones de acera a unos días cargados de emoción. Buenas tardes a todos. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, ilustrísimo señor alcalde, pregonero de la Semana Santa 2026, dignísimas autoridades civiles, militares, religiosas y académicas que esta tarde nos acompañáis, abades y abadesas, hermanos mayores, presidente, maestre, abad presidente, mayordomo, integrantes de la Comisión Permanente, representantes de las juntas de gobierno de las cofradías y hermandades leonesas, así como representantes de otras cofradías de la provincia. Papones y paponas, amigos de la Semana Santa, sed todos bienvenidos. Bienvenidos a este auditorio Ciudad de León que acoge el pregón, el acto oficial que representa el punto de partida de nuestra Semana Santa 2026.
Con profunda emoción, es para mí un honor dirigirme a todos ustedes en esta magnífica nuestra casa, en el umbral de nuestra Semana Santa, ese tiempo en el que León se reconoce a sí misma en el sonido de un tambor y de una corneta, en el silencio compartido y en la fe que camina por nuestras calles. Cada año, cuando se acerca la Semana Santa, León se transforma, no solo en sus calles, sino en su gente. Y esa transformación es posible gracias a vosotros y a vosotras, a cada cofradía y hermandad, que con su estilo propio, e historia e identidad aporta una pieza imprescindible a este mosaico único que es nuestra Semana Santa leonesa. Franco López, Marta. Jáñez Gallego, Manuel. Caballero Chica, Javier. Fernández Zardón, Javier. Hermano Motorines. Está aparcando. Es el necesario preámbulo de cada procesión, junto al Padre Nuestro por los difuntos, el pase de lista. Braceros, portadores de enseres, banderas, navetas e incensarios, titulares y suplentes. Una sucesión de nombres, por ahora a salvo de la legislación en protección de datos, todo se andará, que es mucho más que eso, es nuestro ADN. Los que pasaron honorarios después de una vida de servicio, los apellidos que en León son sinónimo de Semana Santa, los recién llegados, pero no por ello menos importantes. Recordad, Jesús lo dijo y Mateo lo escribió. Los últimos serán los primeros. Así esta procesión de la palabra no podía comenzar de otra forma que invocando a quienes me precedieron en este atril el pasado año, hace casi 25. La veteranía de los pregoneros titulares ha servido para que este humilde suplente, que hoy llega a su brazo, nervioso ante una puja que se prevé inolvidable, lo haga con serenidad, disfrutando de cada raseo, metiendo al hombre con fuerza, pero calibrando la misma para llegar al final. Y acabas dolorido, pero sonriente, cuando te despojas del capillo o del capirote y tus pelos se arremolinan y tus pupilas lo dicen todo. Qué grande es ser papón leonés, y bracero, y músico, y manola, y escolta, y papón de acera. Y qué dicha como esta, la de poder proclamarte, ensalzarte y llorarte, todo a un tiempo, porque así es León y su Semana Santa. El pregonero os invita a hacer de esta una Semana Santa muy especial. ¿Quién sabe si la mejor? Tal vez la última. Siempre sucede algo que es motivo de imborrable recuerdo, de pellizcarnos el alma y los sentimientos sin aviso previo, ni anuncio anticipado. Aprovechadlo. Pensad que para muchos aquella celebración de 2019 era una más y no volvieron a sentir el agradable sofoco del capillo. Que nunca caiga en el olvido que todos vivimos una pesadilla en los 2 años siguientes y que, por tanto, nos iremos de este mundo con 2 Semanas Santas procesionales, no me vayan a corregir los puristas, de menos en nuestro haber. Una triste, la otra confinada aún más. Atrás quedó la sabiniana calle Melancolía por la que Laura Cordero nos llevó del brazo desde aquí mismo, antes del incierto regreso. Por eso no debe borrarse de nuestra memoria colectiva, porque la vida, a veces, nos pone callejones y zancadillas. ¿Verdad, Javi? ¿Quién te lo iba a decir hace justo un año? Por eso mismo debemos apretar los dientes, meter el hombro y aprovechar el momento y la oportunidad. Como aquellas puertas que abría Handry en su bar La Esquina, donde hoy Jesús de la Misericordia nos mira de reojo, de la redención Angustias y viceversa. Cada mañana de Viernes Santo, él madrugaba para facilitar el paso de los pasos, permitiendo que los braceros de la vara lateral entrasen por Carvajalas y saliesen por Juan de Arfe para retomar su almohadilla. Todo un ejemplo de fraternidad. Tal vez signo de otros tiempos, pero que aún tiene destellos en el agua que alguien regala al papón sediento o en el hueco que se abre en la testada acera para que unos ojos infantiles estrechen la mano de los papones. Detalles que marcan,
como cuando Olga, la transgresora quiosquera de Escurial, tapaba en los días santos las portadas de ciertas revistas de su expositor, efectivamente las de adultos, para evitar que los papones pecasen de pensamiento, después de sortear con esfuerzo las 4 calles. La historia de un niño que se enamoró de una Semana Santa tan exigua que el pregonero de su año de nacimiento, hace ahora 50, dijo que quedaría reducida la celebración en los templos. Erró en su predicción Antajares, pero no andaba desencaminado en un tiempo en el que este pregón era apenas el único acto de la Cuaresma, al que se unían un par de trigos y con una celebración procesional que podías recitar de memoria y de carrerilla. Como nos aprendimos aquellas locuciones de Trapiello a fuerza de visionar los primeros vídeos aparecidos. Por aquel pequeño León, de calles empedradas y noches oscurísimas, en la prontitud del siglo XVII, santones cubiertos de negro acompañaron los dolores y la soledad de María en un mensaje agobiador y hasta violento. O aquel spot, que no era tal, pero bien podría serlo, realizado por Florencio Aparicio para La Crónica, un audiovisual que más de 3 décadas después sigue sin parangón. Pasos y miradas. Dolorosa, palmas, dainos, pregón, perdón, silencio, cena, pasos, 7 palabras, entierro, soledad y encuentro. Conformaban un programa de la mano de 7 cofradías que abrían la Semana Santa encapuchada el lunes, juntas, en hileras, en largas hileras que aún recuerdo por Independencia o subiendo Fernández Cadórniga. Una celebración que, aunque intensa en vivencias y emociones, nos sabía poco y nos dejaba con ganas de más, especialmente a quienes no vestíamos la túnica, pero ya la sentíamos como una segunda piel. Sin apenas vida cofrade anual y con carteles que se repetían un año tras otro, únicamente modificando la fecha, con la guía de procesiones y algún que otro especial del diario como las únicas publicaciones, los primeros cambios vinieron de esas ganas de paponear de una generación de jóvenes, que va justo delante de la mía, que fue capaz de multiplicar penitenciales, consiguiendo además espolear a las ya existentes. Tras la oscuridad, la vida vence una vez más a la muerte, iniciando un tiempo nuevo. ¡Feliz Pascua! No busquéis entre los muertos al que vive. Ha resucitado. La voz portentosa de Majimayo envuelve las manos de Jairo, cambiando el manto de la soledad en la mañana del primer día de la semana. Y Jesús resucita en medio de un alborotado volteo de campanas y abrazos fraternales. La buena nueva nos anuncia, de soslayo, que se acaba la Semana Santa, que se inicia la espera, que despertamos del sueño que en realidad no hemos soñado. La Eucaristía da paso al epílogo procesional más alegre y jubiloso de cuantos viven León en los 10 días grandes. Cánticos de resurrección en las siervas, saludos, sonrisas y alguna que otra lágrima. Estiramos el cortejo, vamos a verlo otra vez. Pero el ejido ya espera a los del obrero y a nosotros en casa. Y el pregonero regresa a la suya, cansado pero satisfecho, con el deber cumplido, aunque eso debéis decirlo vosotros. Hace casi 3 lustros tuve el inmenso honor de llamar a mis hermanos de negro y rojo desde el otro lado del portón benedictino, sé que ya es un recuerdo. Esta tarde he cumplido un encargo aún más excepcional. Por eso, a vosotros os llamo, hermanas y hermanos de Angustias, Jesús, Minerva, Santa Marta, Divino Obrero, 7 palabras, perdón, redención, expiración, María, bienaventuranza, desenclavo, sepulcro, agonía, sacramentado y gran poder. Placeros del mercado y la borriquilla, componentes de la victoria, la soledad y el Carmen.
os llamo a proclamar que Jesús muere por todos nosotros y resucita al tercer día. Os llamo a salir a las calles, no solo en procesión, sino también cuando abandonéis este auditorio, para proclamar con orgullo vuestra condición de papones, de hijos de Dios que en pleno siglo XXI hacen gala de ello. Salid ilusionados, con la cabeza bien alta, para anunciar, para gritar a los cuatro vientos que la nuestra es y será siempre ciudad de Semana Santa. Echaos todos León al hombro, porque este paso no podemos llevarlo solos. Así pues, buena puja, hermanos. Y con la procesión de la palabra a punto de concluir, dejad que me baje el capillo y me funda entre vosotros. Hacedme un hueco en vuestra almohadilla, por ahí, a vuestro lado, y permitidme que siga pujando con vosotros, como uno más, uno de los vuestros, el que fui, el que soy, el que nunca dejaré de ser. Que así sea. Querido señor alcalde y dignísimas demás autoridades, querido pregonero, señora presidenta y miembros de la Junta Mayor, abades, abadesas, cofrades, papones y paponas, amigos todos. Al concluir este pregón, deseo expresar mi agradecimiento más sincero por la palabra que Carlos García Rioja nos ha regalado esta tarde. Un pregón lleno de detalles, con casi 200 nombres. No los he contado yo, pero los acaba de decir él. Un pregón familiar, porque es un pregón que trae el sabor de casa, de la familia, de su mujer y de sus hijos. Pero también un pregón familiar porque ha hecho que todos nos sintamos familia. Una palabra nacida del afecto, del respeto y del amor que ha profesado a la Semana Santa de León. Una palabra que nos ha ayudado a mirar con emoción y hondura estos días que son santos, días que se acercan y que quisiéramos que estuvieran ya ahí mismo. Pero nos ayuda también a disponernos interiormente para vivirlos como un auténtico camino cristiano. Cada año, la Semana Santa nos coloca ante el misterio central de nuestra fe. Un misterio que ilumina la vida, que consuela el sufrimiento y que abre caminos nuevos en nuestra existencia. Sí, caminos nuevos. En Jesucristo encontramos sentido para los momentos de gozo, pero también fortaleza para las pruebas, para los tiempos difíciles, tanto personales como colectivos, que hemos de vivir fraternalmente. Al prepararnos para estos días, recordemos a tantos hermanos y hermanas que viven momentos de dolor, de incertidumbre o de soledad. Llevamos en el corazón a quienes sufren por la enfermedad, la violencia, la pobreza, la injusticia, las dificultades para salir adelante en la vida, la falta de horizontes tantas veces. Y tenemos muy presente, hermanos y hermanas, a nuestro mundo herido por las guerras. Aquí en León sabemos rezar
y a veces la oración por las calles y en casa, en el fondo del corazón, siempre ayuda donde no podemos ayudar de otra manera. La necesidad y el deseo de paz deben ser para todos un cirio encendido mientras persista cualquier guerra y cualquier actitud y gesto hirientes. Estamos llamados a cargar con la cruz del otro, a no pasar de largo, a mantener viva la esperanza que brota del amor entregado hasta el extremo. Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, desde el Domingo de Resurrección hasta el Viernes de Dolores. Dios vive en León y nos invita a abrir espacios de fe compartida, de tradición viva y de anuncio del Evangelio. Un Evangelio que se reparte por nuestras calles en Semana Santa, pero que podemos repartir todos los días. Que sepamos vivir la Semana Grande con mucha participación, con profundidad, con un gran sentido espiritual. Que cada procesión, cada gesto y cada palabra sean semilla de reconciliación, de cercanía, de fraternidad y de paz. Una paz cercana, una paz universal. Que la belleza de nuestra Semana Santa nos conduzca al encuentro personal con Jesucristo, Señor de la vida, de la muerte, de la historia, y que nos ayude a crecer como Iglesia sinodal y misionera. Enhorabuena al pregonero por su palabra. Gracias a todos por vuestra presencia. Vivamos la Semana Santa con el corazón abierto a la alegría pascual, esa alegría que siempre llega y nunca defrauda. Muchas gracias, que sea enhorabuena. Y ahora es el momento en el que la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías entrega ese papón de plata al pregonero de este año, a Carlos García Rioja. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas noches y que sea enhorabuena. Y también durante esta semana, también pueden ustedes disfrutarlo completo en nuestro canal de YouTube de Nuestra Pasión y en 9 Televisión. Tuvimos la presentación de la revista de la Cofradía Santo Sepulcro, Esperanza de la Vida. Pueden ustedes también disfrutar de un resumen de esa presentación que les ofrecemos a continuación. Muy buenas noches y bienvenidos a este acto de presentación de la revista anual de Semana Santa. La revista que viene editando desde hace varios años la cofradía, pero esta es la primera vez que se realiza públicamente su presentación. Gracias a todos por acudir un lunes de la cuarta semana de Cuaresma
a esta nueva cita cofrade. Una cita que tiene, como es habitual en nuestras acciones, un carácter solidario. En este caso, a favor de Cáritas Parroquial de Santa Ana. Habrán visto la urna a la entrada del templo. Confiamos en su generosidad, de esto no hay más que decir. Nos ha recibido el piquete de ronda de la cofradía, que inicia cada una de las estaciones del Vía Crucis, de la Cruz Quemada, y la veneración de cada una de las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, el lunes santo. Y con él iniciamos este acto. Gracias, don Thierry, por cedernos su casa, esta parroquia de Santa Ana, a nuestro capellán, don Javier, por su presencia y aliento constante, a los miembros de la Junta de Freires y a todos vosotros, colaboradores de la revista, articulistas, fotógrafos, coordinador, hermanos, papones y amigos, por participar en este acto. José, ¿desde cuándo llevas vinculado a la revista y los carteles de la cofradía? Exactamente, como yo no hice el tríptico ese magenta, eso que quede claro. No, ya lo he dicho. Pues desde 1996. Año 1996. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Y qué evolución has visto en la revista? Me imagino que aparte de lo que has podido comprobar, del formato y todo lo demás. El formato antes, que era una octavilla, es decir, la mitad de una cuartilla, o sea, la mitad de esto, y era normalmente apaisado o vertical, depende cómo fuera la portada. Si la portada era así, pues era así, y si era así, pues el tamaño lo hacíamos al contrario. Eso se hizo hasta el 2015, me parece que fue, por ahí. 2016. 17, exacto. Eso es. Entonces, claro, el formato ese, lo que sí tenía era que la publicidad era toda exterior, es decir, la contraportada. Iba toda, y claro, empezaron a hacer unos 12.000 ejemplares. Y bueno, empezó con menos páginas, al final llegamos a 24 páginas más portada, y después se cambió a este formato. La dimensión que tenemos es que la dimensión aquella es más bien un programa, o sea, no una revista. Hablamos de revista ya cuando pasamos a este formato o a tamaño folio, es cuando se dice que es una revista. Aunque digamos es nuestra revista, en ese tamaño pequeñito, pues era más bien un programa, pero bueno. La verdad era que se hacía muchos ejemplares, tenía una gran difusión y estaba muy, muy bien. Ahora Y hablando de la de este año concretamente, ¿cuáles son los contenidos? Cuéntanos un poquito por encima. Luego lo van a ver, sí, pero cuéntanos un poquito. Tenemos unos contenidos fijos, es decir, los saludas del señor maestre, saluda del señor obispo y el saluda del obispo, o sea, del alcalde. Luego tenemos una sección fija que son 25 años, es decir, ahí van siempre los que cumplen 25 años para que quede reflejada en la historia de la revista los que ya llevan 25 años en la cofradía. Luego tenemos otras secciones fijas que son las imágenes del recuerdo, que son imágenes de hace años, mientras más antiguas, mejor, porque así la gente va recordando lo que fue otra época. Luego, imágenes del año, que son un par de páginas donde llevamos todas las imágenes, más bien de actos o de cosas que la cofradía ha estado interviniendo. Luego también tenemos otra fija, que son la de pequeños papones, que son artículos que hacen pues los cofrades pequeñitos. Pequeñitos, bueno, vamos a ver, pueden ser de 5, de 7, de 10, pero bueno, pequeños papones. Luego hay una que está difundida por Jóvenes Papones, que todos los años colabora, y lo demás ya son artículos de los cuales los articulistas que nos mandan cosas referentes casi siempre a nuestras imágenes, y también hay que poner lo que hemos hecho durante el año. Entonces, hay algunas cosas que figurarán aquí, como son pues, la bendición de la reliquia, todo va aquí incluido. Y eso es más o menos. Y llamo al estrado, como se hace en estos casos,
a Daniel Prieto Fernández, nuestro pequeño papón. Vente para acá. Si os dais cuenta, además está hecho con toda la intención. Hemos puesto una silla un poquito más alta para él y una silla un poquito más baja para mí, para que así nos veamos más de cerca. Porque claro, si me pongo de pie, pues sería bastante más incómodo, ¿no? Bueno, Daniel, y esto, lo primero que hay que preguntarte, para que lo sepan todos los que nos están viendo ahora mismo, ¿cuántos años tienes? Cuéntanos. Tengo 10 años. 10 añitos. ¿Y desde cuántos años llevas en la cofradía? ¿Desde cuándo? Cuéntanos. Llevo desde los 6 años. Desde los 6 años. ¿Y quién te apuntó? Me apuntó mi madre. Anda, tu madre que está por ahí, ¿verdad? Sí, está por ahí, la veo yo, exactamente. Bueno, y lo del artículo, cuando te dijeron eso de que ¿por qué no escribes para la cofradía? ¿Qué pensaste? ¿Te pareció muy difícil? ¿Qué se te ocurrió? A ver, cuéntame. No me pareció nada difícil, la verdad. Estuve un poco pensando lo que tenía que poner y al final me salió todo de golpe. ¿Os habéis dado cuenta con qué ligereza ella coge el micrófono? Mucho más que la mía, que yo me he traído los apuntes, pero no porque tuviese duda, sino porque para no dejarme ninguna de las preguntas que tenía previstas. Que conste que no lo tenemos todo pactado, pero sí un poco informado, para que tampoco se vea muy complicado. Bueno, una cosa, ¿y cuando te pusiste a escribirlo te costó mucho? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Te salió todo de golpe, como nos has dicho? ¿De dónde salió la idea? Cuéntanos, ¿cómo te surgió esa idea? Mi madre me lo propuso y yo dije, bueno, pues lo pongo, claro. Y lo único que me pareció un poco más difícil fue lo último que escribí. Si no, lo demás me pareció muy fácil. Ya veréis después, cuando cojáis la revista, lo interesante que es el artículo, ¿eh? Porque hay que decirlo cuando se vea. No lo vamos a descubrir todavía. Pues la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes es la asociación diocesana encargada por parte de la diócesis de organizar la peregrinación anual al Santuario Mariano de Lourdes, que está en Francia, con enfermos y o discapacitados. Durante 5 días, personas que durante su vida profesional o su vida diaria no tienen nada que ver con el tema sanitario, son las manos y los pies de personas que sufren, personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad que no les permitiría de otra manera viajar a Lourdes. ¿Por qué vamos a Lourdes? Y José, córtame. ¿Por qué vamos a Lourdes? Pues vamos a Lourdes porque en el año 1858 la Virgen se apareció a una niña de 14 años llamada Bernardita Subirú durante 16 veces. Y una de las cosas que la pidió fue que se fuera en procesión y se hiciera una capilla. A partir de la tercera o cuarta aparición, a partir del día 8 de marzo, que se descubre una fuente en Lourdes, comienzan los milagros y Lourdes es muy conocido por los milagros. Y ahora llega una de las sorpresas que teníamos previstas. Sí, maestre, sube para acá. Y contigo pido que se acerquen Pablo Ampudia Conejo y Juan Gómez Rodríguez, por favor. Atención. Lo que estáis viendo es una copia de seguridad de nuestras imágenes para preservarlas en caso de cualquier incidente. Estas obras son las que Pablo y Juan, de Pasión Impresa, han realizado para nosotros. Yo creo que un fuerte aplauso, lo primero. Bueno, pues el proceso, empezamos por el escaneo de la talla original. En esto la cofradía ha puesto muchas facilidades y ha sido todo bastante, se ha dado muy bien. Es a través de fotogrametría, lo hacemos, se hace entre 1000 y 2000 fotos por cada imagen y luego todo eso se mete en un programa que hace una primera malla 3D que luego retocamos, editamos, ajustamos para que logre una perfección absoluta de la imagen original. Se imprime, tenemos unas impresoras 3D de resina, luego esa impresión se postprocesa, se retoca, se arregla y luego ya se policroma a mano. Todo parte de que, bueno, yo desde pequeño siempre tuve afición por la pintura y de pequeño, muy de pequeño, hice cursos y, bueno, iba a clase de pintura y demás.
y después más o menos a investigar por tu cuenta cómo puedes hacer esto, cómo puedes hacer lo otro para que quede bien, cómo puede quedar todavía mejor, buscando siempre al final el realismo, que es lo que nuestra seña de identidad, quizás, tanto por la parte de la fotogrametría y la parte técnica a nivel reproducciones, como saber plasmarla en la policromía y que quede exactamente igual. En este caso son las figuras de las alegorías que lleva, bueno, bien sabréis todos, el hombre nuevo. Son máquinas extremadamente muy delicadas, las cuales, sobre todo por el uso, hay muchas veces que es desesperante porque no sabemos ni por qué empiezan a fallar, y en este caso pues ha sido una de las últimas impresiones, después de una tanda bastante larga de otras, que pues, la máquina empieza a fallar, no sabes muy bien por qué, empiezas a investigar, te escuernas, pero siguen saliendo mal. Entonces, pues en este caso, es de las que menos... De lejos nos apreciará, efectivamente. Es de las que mejor salió, pero aún así tiene pequeñas marcas transversales, porque al final la precisión también conlleva que el mínimo fallo sea una debacle y descuajaringue todo. Como veis, toda una tarea, me parece importante la que estáis haciendo. ¿Estáis realizando más obras para otras cofradías? ¿Cuáles son vuestros proyectos ahora que tenéis en marcha? Sí, estamos trabajando ya con algunas cofradías. Ahora en Cuaresma cerramos el número porque llega un punto de trabajo que no abarcamos todo. Pero bueno, ya estamos trabajando con un número de cofradías. El sábado anunciamos la colaboración con el Divino Obrero, por ejemplo, y ahora esta Semana Santa van a salir nuevas cosas. Interesante. ¿Y para nuestra cofradía qué tenemos? Pues bueno, en concreto hemos... Aparte de las reproducciones que estamos viendo. A través de este mismo proceso hemos diseñado que lo hemos denominado y lo hemos llamado Paponín, que saldrá en la caseta próximamente para la disposición. Sobre todo hemos pensado en los más pequeños, porque va a ser la reproducción de un papón de la propia cofradía, la túnica, el capillo, todo exactamente igual a cómo sería un cofrade. Vendrá con unos pinceles y unas pinturas para que los más pequeños y todo aquel que quiera, incluso para hacer una colección, pueda pintarse él su propio paponín. Está realizado por la misma técnica que las tallas. Nos hemos puesto un modelo con el traje de la cofradía, se ha escaneado y se ha impreso exactamente igual. Que conste que no tengo intención de desprenderme de ello, por si acaso se queda por el camino. ¿Quién se ocupa de enseñarlo con vuelta? No porque no me fíe, pero por si acaso. Pero para la cofradía sé que tenéis alguna cosa más que estáis trabajando para que tengamos en breve, ¿no? Sí, bueno, a disposición de los hermanos y de quien quiera, en la caseta de la cofradía este año estarán disponibles versiones pequeñas, tanto del hombre nuevo con las alegorías como del yacente, y luego ambas figuras también en los acabados que quieran, el tamaño más grande, más mediano, en un acabado en bruto como esto, en bronce, en plata, con la policromía. Eso todo por encargo se hace, se dice al responsable de la caseta y nosotros trabajamos. Nuestra recaudación va a ir destinada a Cáritas Parroquial de Santana, el templo que hoy nos acoge. Creo que tenemos que conocer un poquito más pues, de la parroquia de Santana y de la labor de Cáritas y de alguna otra actividad que hace su párroco. Thierry, por favor. Le iba a preguntar cómo quiere hacerlo, porque sí, hemos pasado del formato entrevista al formato medio entrevista de pie, entonces esta hora no sé cómo será. Si bailo, María Eugenia, dame una idea, o Dani, ¿qué piensas tú? Ya que te salió todo de corrido, a ver si me inspiras algo. Así que nada, muy orgulloso de ti. Así que, bien. Como os decía, la recaudación de hoy es para Cáritas Parroquial. Es un grupo de mujeres y hombres que en una de las cosas que hacen dedicarse a escuchar los problemas de los demás, acoger y después ayudarles en lo que se pueda. Siempre Cáritas se considera como que es el último eslabón en la cadena de ayuda que hay en el Estado. Entonces, cuando el Estado no llega muchas veces, es cuando llega
Cáritas parroquial, porque muchas ayudas necesitan papeleo y muchos de los que acuden a nosotros no tienen papeles, no pueden pedir ayudas oficiales por justamente estar en situación irregular. Solamente decir que en el 2025 hemos atendido, contando los núcleos familiares, a 54 personas. Pero como responsables, los que han acudido a pedir la ayuda, hemos tenido 7 hombres y 17 mujeres. Hemos gastado como unos 7.000 euros en ayudas desde la parroquia. Buenas noches. Llegamos a la parte final de esta intensa tarde en la que hemos recorrido la historia de esta iglesia y su barrio, su vinculación con la cofradía y la historia de nuestra revista de la mano de José Antonio. Hemos conocido su actual edición. Con las palabras de José Luis, el coordinador de la publicación, y hemos visto cómo hay futuro con Daniel, uno de los articulistas, el más joven. Nos han invitado a la peregrinación de Lourdes, la sorpresa de nuestros pasos preservados para el futuro con el trabajo realizado por Pasión Impresa. Gracias a Pablo y a Juan. Y los nuevos paponines para pintar, que harán la delicia de los más pequeños. Don Thierry nos ha acercado a la actividad social de esta antigua parroquia de Santana con más de 900 años de historia. Y hemos finalizado con unos preciosos textos de nuestro hermano Manu Jáñez, leídos por Aitor, Bianca y por él mismo, entrelazados con el solino de nuestra agrupación musical que cada día se esfuerza y se supera. Gracias a todos ellos por su intervención y participación. Gracias a los patrocinadores de la revista. Sin vuestra aportación económica no sería posible abordar este proyecto editorial. Gracias a los articulistas y fotógrafos que os esforzáis por ofrecernos vuestra visión de nuestra cofradía. Gracias a la parroquia de Santana y a su párroco por su acogida, y a todos vosotros por vuestra presencia y generosidad. Los beneficiarios de Cáritas lo recibirán, y Dios nuestro Señor, en sus advocaciones del Santísimo Cristo, Esperanza de la Vida, Jesús el Hombre Nuevo y su Santísima Madre, Nuestra Señora de la Luz, lo recompensarán mejor que esta humilde cofradía. Y nos fuimos también hasta el Museo de la Emigración Leonesa, donde la Semana Santa en 18 imágenes, unos pasos en miniatura perfectamente logrados, un gran trabajo. Estuvimos allí también, les ofrecemos un resumen y también pueden ustedes verlo durante estos días de la Semana Santa, como les comentaremos luego en nuestra agenda. Pero antes de ello, vamos a un reportaje de lo que fue esa visita a la exposición de la Semana Santa en miniatura.
Y después de esto, pues pasamos con la sección de la Agenda Cofrade, en la que detallamos todo lo que ustedes pueden ver en los próximos días, pero lo más importante de la agenda, el próximo viernes ya, Viernes de Dolores, la Semana Santa en la calle. Del 19 al 27 de marzo, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Mercado y del Camino, la Antigua, organiza el solemne novenario en recuerdo a los dolores de Santa María Virgen. Cultos a las 8, 9 y 11:30 y a la terminación de las misas, novena rezada. Por la tarde, a las 19:30, Santo Rosario y novena rezada. El viernes 27, la Eucaristía comenzará a las 18:30 y tras la celebración religiosa tendrá lugar, como de costumbre, la procesión de la Dolorosa que abre nuestra Semana Santa. Desde la organización se ruega a los vecinos de la ciudad y en especial a los que viven en las calles por donde pasa el cortejo procesional que engalanen e iluminen las fachadas de sus casas. La novena será retransmitida en directo por 9 Televisión a las 19:30 horas. Del día 24 al 26 de marzo, la Cofradía Cristo del Gran Poder organiza el solemne triduo en honor a su imagen titular. Tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo a las 19:30 horas y el jueves día 26, a la finalización del acto religioso, se presentará y bendecirá la nueva pechera de la Virgen del Gran Poder elaborada por el taller de bordados de esta penitencial. Del 24 al 26 de marzo, la Cofradía de las 7 Palabras de Jesús en la Cruz organiza el solemne triduo en honor al Santísimo Cristo de la Agonía. En la Iglesia Parroquial de San Marcelo, a las 19:30 horas, martes 24 con acogida de nuevos hermanos y hermanas, miércoles 25 bendición de túnicas y medallas y jueves 26 in memoriam. Del 24 al 26 de marzo, la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad organiza el solemne triduo en honor a sus titulares, en la capilla de Santa Anonia a las 20:15 horas. El jueves 26 de marzo, solemne besamanos a Nuestra Señora de la Soledad, organizado por la Penitencial de Negro y Oro en la capilla de Santa Anonia a las 12 de la mañana tras el rezo del Ángelus hasta las 20 horas. El jueves 26 de marzo, la Cofradía de las 7 Palabras de Jesús en la Cruz inaugurará una placa en memoria de don Eduardo de Paz Díez, fundador y abad honorario de esta penitencial, en la calle de la Cofradía de las 7 Palabras de Jesús en la Cruz, antigua Cuesta de San Isidoro, a las 18 horas. El viernes 27, entrega del 6º concurso de dibujos cofrades Paponín, Dibuja tu Semana Santa, organizado por el Grupo de Jóvenes Papones, en colaboración con el Museo Diocesano y de la Semana Santa y Área Pastoral Juvenil de la Diócesis. Será en el Salón de Actos del Museo Diocesano y de la Semana Santa a las 12 horas. Hasta el 31 de marzo, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y el Silencio abre el plazo de inscripción para todas aquellas personas que deseen participar como crucíferos en la solemne procesión del silencio, el próximo 1 de abril, miércoles santo. Podrán inscribirse en la portería del convento de San Francisco el Real, Plaza de San Francisco número 10. Hasta el día 5 de abril, la Cofradía Luz en Nombre de Jesús Nazareno organiza la muestra expositiva con 3 espacios diferenciados. En el claustro, la exposición de la Pasión, una muestra compuesta por 24 dioramas que recogen distintos momentos de la vida pública de Jesucristo y los espacios centrales de su pasión. En la planta superior, la exposición fotográfica La Cofradía de Jesús en la mirada de Juanjo Castro, una muestra a través del objetivo fotógrafo asturiano, los momentos más significativos de la vida cofrade de esta institución de negro y morado. En la Casa de Carnicerías, Plaza de San Martín, de 12 a 2 y de 5 a 8, con entrada de donativo 1 euro. Hasta el 5 de abril, el Museo de la Inmigración Leonesa acoge la exposición Una Semana Santa en miniatura del artesano leonés José María da Silva Paniagua. A través de 18 piezas en miniatura, la muestra recorre la iconografía de las cofradías leonesas. En la Fundación CEPA, Avenida Suero de Quiñones, las visitas cada media hora desde las 10:30 hasta la 1 y desde las 16:30 a 18:30. La entrada a 3 euros, recaudación destinada a ONG Cablor y Café de San Vicente de Paúl. Al 6 de abril, el ámbito cultural del Corte Inglés acoge la exposición Carteles de Pasión, una muestra que recoge los carteles oficiales de la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa de León de los últimos 20 años, en la planta sexta del Corte Inglés, en horario de apertura del centro comercial. Hasta el 12 de abril, la Cofradía de las 7 Palabras de Jesús en la Cruz organiza la exposición La Pasión de Jesús de Nazaret, nueva representación belenista de la Pasión de Jesús de Nazaret, con 17 escenas recreadas con figuras del taller de José Luis Mayo Lebrija en el Seminario Conciliar de San Froilán,
Plaza de Regla número 8, en horarios de lunes a viernes de 5 a 9 y sábados y domingos de 11 a 2 y de 17 a 21 horas, con entrada 1 euro. Y cerramos este programa de Nuestra Pasión, como es habitual, con la sección en la que Suasús nos trae una persona que nos cuenta su historia en la Semana Santa, la sección de Capillos Arriba. Después de un cuarto de siglo con una Semana Santa de 7 cofradías, en 1990 echa a andar la octava, la Redención, cuyos estatutos son aprobados a comienzos de 1991, lo que supondrá todo un revulsivo en la celebración pasional leonesa. Entre sus fundadores se encuentra nuestro invitado de hoy, entonces un joven estudiante de Derecho que ya era papón y que llegará a ser abad de la cofradía. Hoy se levanta el capillo Ignacio Martínez Mata. Aquí comienza un nuevo Capillos Arriba. ¿Quién es Ignacio Martínez Mata? Bueno, pues mira, soy una persona que nací en León en el año 67, he vivido toda mi vida en León, soy un gran amante de León y defensor de León por los 4 costados, tanto de la provincia como de la capital. Me parece incluso injusto que no sea patrimonio de la humanidad. Y que estudié Derecho en León, acabé en León, ejerzo la abogacía en un despacho en León, y que estando estudiando en la Facultad de Derecho, allá por el año 90, recibo una llamada de Óscar Trobajo, que como todos sabéis es el ideólogo de la Cofradía de la Redención, y me llama para formar parte de un proyecto de una cofradía de estudiantes, y ahí empieza todo. ¿Cómo llegas a la Semana Santa leonesa? Bueno, pues es una cosa muy curiosa. En mi familia no había ninguna tradición paponil, pero yo me pierdo a mi madre cuando yo tenía 3 años por un cáncer y paso a vivir, me voy a vivir prácticamente todo el día. Bueno, estoy entre mi padre y mi tía, una tía mía que vivía en el Jardín de San Francisco. Y claro, allí es donde ensayaba la banda de cornetas y tambores de Jesús. Y imagínate, pues yo todo el día oyendo las marchas y demás, y con el tambor de Colón, y dando guerra hasta que mi tía, ya con 7 años, me hizo hermano de Jesús y de Angustias. Y estuve un año que salí con la cruz, acompañando, iba con Javier Álvarez Nogal, que era vecino mío, ya nos conocíamos desde chavales. Y al año siguiente ya conseguí entrar en la banda de tambor, tengo una foto muy bonita de esa época, y estuve creo que 5 años, 4 o 5 años en la banda de Jesús, de aquella, bueno, se hacían 5 bandas en las... Y posteriormente, pues como todos mis amigos, varios se fueron a la banda de Minerva, los de mi barrio van a la banda de Minerva de Veracruz, pues me fui a la banda de Minerva, que estuve allí hasta los 18 más o menos, y ya me pasé a pujar primero el espolio y luego el nazareno. Y estando allí en la banda de Minerva conocí a Óscar Trobajo, entablé algo de amistad con él y por eso se acordó de mí cuando este proyecto. Nacho, ¿cómo era la Semana Santa que conociste siendo niño si la comparamos con la de hoy? ¿Cómo dirías que ha evolucionado? Bueno, pues vamos a ver, ha evolucionado en algunas cosas bien, en otras no tan bien. Se ha mejorado un poco la calidad de todo, ¿no? Tanto de la música en Semana Santa como de los tronos, incluso los adornos florales, el orden en la procesión, ha ido mejorando poco a poco. La música de Semana Santa, para mi gusto, se ha sevillanizado, pero bueno, es bastante bonita. Antes era de otra manera, se tocaba la lenta, la marcha lenta con el tambor, que era un poco militar, y ahora pues se ha sevillanizado un poco. Después de un cuarto de siglo con una Semana Santa con 7 cofradías, a finales de 1990 echa a andar la octava, la Redención, sí, cuyos estatutos son aprobados en 1991, a principios. Sí. Y tú estás en aquel proyecto desde el principio, incluso sí, como miembro de su Junta de Seises. ¿Cómo nace la Cofradía de la Redención? Bueno, pues es lo que te dije antes. Es un poco Óscar Trobajo, que había sido seis de la banda de Minerva de Veracruz. Tiene una idea de crear una cofradía de estudiantes. En principio se iba a salir sin túnica y quería que se saliera el Domingo de Ramos por la mañana para llenar ese hueco, por la tarde, perdón, para llenar ese hueco, que solo salía el Dainos. Y entonces nos llamó a unos cuantos que conocía de la Semana Santa, y éramos 6 o 7,
y nos juntamos, me acuerdo que nos reunió en el bar El Americano, el Argentino, perdón, que estaba en la Plaza La Pícara, ahí conocí a Castañón, tomamos allí una caña, habló del proyecto, empezamos a moverlo. Y luego, bueno, Óscar vio que no arrancaba del todo, porque nosotros teníamos nuestros exámenes, salíamos por ahí, éramos chavales jóvenes y bueno, no nos movía. Entonces llamó a Guillermo Cuesta, a Manolo Carballo y a Valladares. Y fueron los que un poco arrancaron más, pusieron más el tema en funcionamiento, sin perjuicio que nosotros pues también estábamos desde el inicio en el día a día. Y ya te digo, empezamos a hacer la lista en la Facultad de Derecho, que iba yo allí en los pasillos, íbamos apuntando a los amigos y a los de la clase que eran papones y así fue. Y luego se fue modificando la idea inicial un poco en el sentido que ya era con túnica, se eligió el color de negro y rojo, el emblema se diseñó un poco por la mujer de Carlos Carbajo y demás, y así a lo tonto, pues fíjate a lo que hemos llegado. Por aquel entonces existían ya cofradías mixtas, ya había mujeres vistiendo túnica, sí. Y aún así la redención es solamente para varones. Sí. ¿Nunca se planteó hacerla mixta? Pues mira, te diré que de todos, como queríamos rescatar las tradiciones antiguas y todos éramos hermanos de Jesús, Minerva y Angustias, que de aquella no tenían mujeres todavía, pues queríamos ser como ellos, cofradía negra, excepto Vicente Canuria, que fue el único que quería que metiéramos mujeres, pero al final... Sin duda, el nacimiento de la redención fue un revulsivo en el mundo de la Semana Santa. Sí. ¿Qué se comentaba en los círculos cofrades? Hombre, yo recuerdo, es que claro, lo que tú decías antes, había 7 cofradías y estaban ya instaladas, al menos desde que yo nací ya estaban, y eran todo gente muy de prestigio, los miembros de las juntas de seises. Entonces de repente llega unos chavales, quedamos los chavales, porque y yo recuerdo las primeras cenas o reuniones de la Junta Mayor, te miraban un poco raro, ¿no? Esos señores mayores, ahora ver a unos chavales de 20 y pocos años allí te miraban. Y entonces pues se comentaba que como que era un poco una locura, pero a la gente le fue gustando el proyecto. En 3 años, después de la redención, se duplica el número de cofradías. Eso llama mucho la atención. Sí, llama la atención. Y no solo se duplica el número de cofradías, se empiezan a crear muchas procesiones nuevas de cofradías ya existentes. Se empiezan a modificar las bandas de Semana Santa, llega la agrupación de Angustias, aquello fue una sorpresa, a todo el mundo le encantó. En los 2 primeros domingos de Ramos de la Redención, 1991 y 1992, la cofradía no tiene imagen propia y procesiona el Santo Cristo del Desenclavo cedido por Minerva. Sí, efectivamente. Gracias a que Vicente Canuria, padre, como tenía a su hijo en la Redención, que también se hizo el hermano, nos echó una mano grandísima y nos cedió el Cristo hasta que buscáramos el desenclavo, hasta que nosotros buscáramos uno. Incluso hasta nos regalaron las andas del trono y el trono. Y luego a partir de ahí pues se buscó la idea del Cristo de la Cruz Quemada, pero no sé por qué no llegó. Yo no recuerdo muy bien qué pasó con aquello. Bueno, yo creo que fue justo en ese momento cuando 2 hermanos de la cofradía, los hermanos Porto, que eran funcionarios de la prisión de Aranceles de la Oca, nos comentaron: oye, nos ha dicho el cura que tiene un Cristo ahí que lo van a tirar, que sí. Bueno, pues traerlo para acá. Y lo montaron en la vaca del coche como los esquís y para acá vinieron. Quedamos con Manuel Valdés, que era el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de León. Le fuimos a ver a la iglesia, lo teníamos ahí en la iglesia de las Ventas, y cuando empezaba a ver aquello dice: pero ¿esto qué es? ¿Cómo que? Dice: pero si esto es del siglo XVI o XVII, esto es una maravilla, esto tal. Entonces, a raíz nos fiamos de él para intentar, bueno, antes de la restauración, pues instituciones penitenciarias que había dejado llevado eso, pero no sé cómo se corrió la voz, que teníamos una imagen de mucha calidad, y entonces empezaron a intentar que es como que estaba inventariado y que se reconociera su propiedad. Y estando yo un día en el despacho, me llaman del Ministerio de Instituciones del Interior y de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, que le paso con el jefe del Gabinete de Instituciones Penitenciarias. Bueno, yo más o menos sabía lo que mire, queremos hablar este asunto, que hay que firmar un convenio, hay que reconocerlo. Y dice: vale, venga, pues quedamos ahí. Dice: ¿eso que es usted se la va eso que es un convento? Digo: no, esto es un despacho de abogados. Y quedamos en una cafetería, Javi Nogalel y yo, y bueno, al principio la gente era muy reacia a todo aquello, pero gracias a Dios se firmó el convenio, que vino Paz Fernández Ferreroso, que era la secretaria de Estado, se firmó el convenio en el Gobierno Civil y
posteriormente quedaron contentos con la rehabilitación que hicimos y demás, y Manuel Avilés, pues como él seguía siendo un alto cargo del Ministerio, nos propuso cedernos otra imagen, que es el Ecce Homo, para su rehabilitación, y hemos tenido esa suerte. Ese convenio con instituciones penitenciarias se firma siendo tú abad de la cofradía. Supongo que la abadía fuera movida, ¿no? Pues sí, hombre, fue movida porque ya nos costó, como te dije antes, ya convencer a muchos hermanos que había que llegar a un acuerdo, firmar el convenio, y después de todo ello, pues bueno, además incluso salía en la prensa que la Redención tenía una imagen que reclamaba instituciones penitenciarias. En el segundo domingo de Ramos de la cofradía, en el de 1992, se estrena también una imagen de Virgen, la Virgen de la Divina Gracia, la primera obra de José Aurelio del Amo. Sí, bueno, aquella Virgen, necesitábamos una Virgen y se hizo el encargo. No sé si bien o mal, pero bueno, fue una imagen polémica, a la gente no le gustó y hubo muchas críticas, y entonces pues hubo que encargar otra, y se encargó a Valentín Yugueros, que era un escultor leonés, que trabajaba ahí en el Instituto Leonés de Cultura, y nos hizo esa Virgen. Estos años coinciden en la Semana Santa con una tensión entre cofradías en el que incluso la Junta Mayor está suspendida. ¿Cómo lo vive la Redención? Aquello fue tremendo, porque es que hubo una guerra. Nosotros nos aliamos un poco con las cofradías negras, porque siempre era nuestro espíritu ser negras, y hubo incluso, no sé si recuerdas, un lunes santo que hubo dos procesiones y hubo un atasco que se encontró, y aquello fue una imagen lamentable. Pero afortunadamente se superó aquella crisis y la Junta Mayor tiró hacia adelante, y hoy parece que hay una muy buena convivencia entre todas las cofradías. Nacho, echando la vista atrás, si tuvieras que quedarte con un solo momento de toda tu vida semana santera, ¿con cuál te quedarías? Bueno, pues es difícil porque hay muchos buenos momentos, pero si me preguntas por el mejor momento, pues mi toma de posesión en San Martín cuando fui abad, y que tengo la foto en casa todavía allí en un marco, y para mí fue súper emocionante. Y ya para terminar, ¿qué futuro crees que le espera a la Semana Santa de León? Hombre, es una pregunta difícil. Yo creo que él tiene buen futuro porque se están haciendo las cosas muy bien desde las cofradías en estos últimos años, y sí es verdad que me preocupa un poco por la cofradía del Dulce Nombre. Ya no hay tanta demanda para pujar los pasos y tanto suplente como hace años atrás, posiblemente por una cuestión de natalidad, y creo que al final, a última hora, se van a hacer todas las cofradías mixtas, guste o no guste, precisamente porque mira lo que le está pasando a Angustias, que si no es por las mujeres, pues posiblemente no hubiera podido. Y creo que eso es el futuro. Creo que a medio o largo plazo va a ser así, acabará siendo así. Nacho, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido con todos nuestros espectadores todos estos recuerdos de tu Semana Santa. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haberos acordado de mí y haberme llamado. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno. Y a todos vosotros os esperamos, si así lo queréis, en la próxima emisión de Capillos Arriba. Terminamos este programa de Nuestra Pasión, como les decía, último antes de la Semana Santa. El próximo viernes tendremos ya nuestro decorado de Semana Santa, empezarán las habituales transmisiones de las procesiones en directo. Muchísimas gracias a todos los espectadores que estamos seguros nos seguirán a través de 9 Televisión. Nos vemos el próximo viernes en la primera de las procesiones, la procesión de la Morenica. Que tengan una feliz semana y no olviden, si no pueden vernos en la calle, aquí estaremos para ofrecerles la procesión como si estuvieran a pie de calle.